Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Zulbarán, estudiante de la maestría en gestión de talento humano. En esta oportunidad nos volvemos a conseguir en este espacio en una breve cápsula donde vamos a conversar sobre el conflicto laboral. Para iniciar esta conversación es importante contextualizar el conflicto laboral como una interferencia en el logro de metas producto de la coexistencia de diferentes intereses y percepciones. Autores como Ildemaro Schiavinato y Urquidi se han inclinado mucho a lo que es la investigación o han desarrollado muy bien la investigación relacionada al conflicto laboral. Ahora bien, es importante mencionar la naturaleza del mismo, que es inevitable, es inherente y adicionalmente a eso es un potencial motor de cambio. En este punto puedo decir que no debemos ver el conflicto laboral como una anomalía dentro del sistema. Al contrario, debemos verlo como un indicador de ese dinamismo organizacional. Es por ello que vamos a ver las distintas manifestaciones del conflicto laboral, como son el conflicto constructivo y el conflicto destructivo. Cuando hablamos de un conflicto constructivo, estamos hablando de un desacuerdo sin hostilidades y que mantiene una posición para poder resolver el mismo. Es decir, que tenemos una intención de avanzar. Desde el punto de vista destructivo, siempre hay una visión negativa en el conflicto y adicionalmente a eso está orientada a defender un interés individual. Es por eso que no permite que se avance para su resolución. Ahora bien, tenemos que ver que hay unos indicadores de estas manifestaciones como son la interferencia deliberada, la contención y distanciamiento, la oposición y confrontación y los indicadores emocionales. Es importante en este aspecto no solamente ver el conflicto, también tenemos que ver que esas manifestaciones, estas tensiones que son inherentes a la dinámica organizacional, también pueden ser visualizadas o uno, desde un punto de vista estratégico, las puede utilizar a través de una comunicación efectiva, de un liderazgo efectivo dentro de esta organización, buscando una adecuada resolución que te va a permitir transformar este conflicto en una oportunidad dentro de tu mismo sistema. Ahora bien, vamos a desarrollar lo que son las etapas del proceso resolutivo del conflicto. Nos estamos consiguiendo en principio lo que es la etapa de la prevención. Es aquella donde estás identificando estas tensiones y aún no ha escalado a una situación crítica. Ahora bien, es importante considerar en este aspecto que en la práctica laboral no se visualiza esta etapa del todo efectiva, ya que nuestra estructura jerárquica es muy rígida. Ahora bien, tenemos la etapa de la resolución, donde ya el conflicto ha escalado a otro nivel. Y tenemos en donde entra a ser protagonista la negociación o la mediación. El objetivo es pasar de una confrontación a la búsqueda de una solución, ejemplo, ganar-ganar, como lo define Ildemaro Schiavinato en su libro de los modelos de gestión. También podemos conseguir dos modelos de resolución, como son la pirámide de Pin o el modelo de Harvard, que no es otra cosa que nos va a obligar a distinguir posiciones, intereses y necesidades, y adicionalmente a eso nos va a llevar a separar a las personas del problema. Y también tenemos lo que es una tercera etapa, que es la etapa de la contención, es decir, la gestión de la crisis. En este caso, podemos decir que la contención va a ser válida si la tomamos desde un punto de vista como una medida temporal. Yo particularmente difiero de cuando se toma esta solución como una medida definitiva. Es decir, cuando hablamos de sanciones, traslados o silenciamiento. ¿Por qué? Porque esto te va a generar una tensa calma dentro de la organización. Es decir, que adelante va a seguir ese resentimiento o ese conflicto y va a seguir escalando. Ahora bien, vayamos a lo que son las causas del por qué se origina el conflicto. Tenemos causas objetivas y tenemos causas subjetivas. Dentro de los factores objetivos o estas causas objetivas tenemos que se sostienen los conflictos laborales por
situaciones materiales u organizacionales, es decir, salarios, jornadas, recursos limitados, o en su defecto porque hay una ambigüedad en una función o las competencias son por recursos limitados. Entonces esto genera esa inconformidad dentro de la organización. Y tenemos también lo que son los factores subjetivos, que no es otra cosa que esas percepciones emocionales o que la podemos ver o visualizar como una falta de reconocimiento. Y esto interfiere desde el punto de vista de metas, valores o una expectativa personal que pueda tener cada persona en el desempeño de sus funciones. Yo voy a dar mi postura en este particular. Yo considero que hoy en día la causa del conflicto se va a generar por faltas de reconocimiento y en la dignidad profesional. Pero bueno, esto es una postura que puede tener cada persona al momento de desarrollar los conflictos laborales. Lo que también podemos entender es que estos son un resultado de la interacción entre factores estructurales y subjetivos. Pero, vuelvo y repito, si hay una adecuada comprensión de los mismos, puedes utilizarlo como una herramienta de cambio dentro de la organización y los resultados van a ser positivos y te van a permitir avanzar. En consecuencia, podemos concluir que la gestión adecuada del conflicto requiere liderazgo estratégico, inteligencia emocional, una participación organizacional y mecanismos orientados al consenso y la equidad. Y bueno, termino mi presentación dejando aquí una breve reflexión, que es: la gestión del conflicto laboral es, ante todo, un ejercicio de justicia organizacional y un liderazgo humanizado. Muchísimas gracias.